esta semana el Señor nos puso en el corazón compartir juntos. No sabíamos qué hacer, cómo hacerlo. A Santi el Señor le puso en el corazón hablar del perdón. Y yo sentí que el perdón va muy vinculado con la amargura. Porque si no hay amargura, si no hay resentimientos, si no hay algo dañino, el perdón no tiene vida. El perdón es cuando hay algo malo, es algo bueno que lo cubre. Y ayer Santi y yo estuvimos orando, buscando versículos, y sobre todo no lo queríamos hacer como una prédica normal y corriente como solemos hacer. Queríamos que vosotros participarais, porque a veces tenemos pues dudas, incertidumbres, pensamientos que no sabemos cómo solventar, y con preguntas nosotros podemos desarrollar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Y por qué individual? Porque a Dios le da igual quién haga la pregunta. Lo importante es que a lo mejor la pregunta que ha hecho uno le toque al otro. O sea, no la reciba solo uno, la reciban todos o los que la necesiten. Entonces, en la que acabo de recibir yo, dice cómo perdonar a alguien a ver, espera, que sin gafas no leo bien. Cómo perdonar a alguien que te ha hecho daño emocionalmente. Y es una buena pregunta, porque cuando el daño es físico, es muy evidente. Si alguien te da un puñetazo, un guantazo, un pisotón, es algo físico para ti y para él. O sea, es consciente o inconsciente, te ha pegado, pero es algo que todo el mundo puede palpar. Y normalmente cuando alguien pisa a alguien, enseguida el otro, el que ha pisado, reacciona rápido y dice perdón, porque es algo que lo están percibiendo los dos, el que pisa como el que lo recibe el pisotazo. Pero cuando es emocional es diferente, porque una persona te puede estar dañando emocionalmente, pero no lo sabe que lo está haciendo. ¿Cuántas veces, y el que no, que levante la mano, alguien nos ha dicho algo que nos ha ofendido, pero el que nos ha ofendido ni se ha dado cuenta? Y da igual que le hagas gestos o caras. Pongamos, voy a poner mucha comparanza con los matrimonios, ¿vale? Porque creo que es el ejemplo muy, muy bueno para todo esto. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo que soy mujer, siento que él me ha ofendido, me ha molestado con sus palabras, me ha dañado emocionalmente? Pero yo, en vez de decirle me has ofendido o me has molestado con tus palabras, yo solo hago caras, y muchas caras, muchos gestos, miradas que matan, o me voy de su presencia, o dejo de hablarle. O sea, le envío señales continuas, pero el hombre me he dado cuenta que no los percibe. O sea, yo no sé qué pasa con ellos, que si no hay palabra, los gestos no los ven. Él ve que me ve alejo y es porque piensa que me voy a regar las plantas. Y yo voy con el cabreo para allá. O ve que le miro mal y piensa que a lo mejor me ha caído mal la cena. A saber qué. Pero es verdad que las palabras es realmente lo que puede dañar o sanar. Y en este caso, sanar. Cuando es un dolor emocional, la única manera de ser sanada es perdonándole a esa persona en tu corazón con decisión de perdonar, no con emoción. A ti te han dañado emocionalmente, pero tú tienes que saber perdonar con decisión. Decido perdonar a esa persona. No depende de cómo me siento. Aún me sentiré dolida, pero decido perdonarlo. Porque después de la decisión de perdonar, viene la acción de perdonar. Jesucristo, cuando fue a la cruz y lloró amargamente, en ese momento, ¿cómo se sentía emocionalmente? Muy mal. Tenía un dolor, sabía que lo que iba a pasar por toda la humanidad era muy doloroso. Emocionalmente se sentía, yo creo que dañado, porque por el mal de muchos pagaba él justo por todos.
Pero aún así, él dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Decido hacer tu voluntad y no la mía. Decido perdonarlos, aunque me hayan hecho ese mal emocional. Y a él le hicieron mal emocional, mal físico y mal espiritual. Porque la condena que le daban en una cruz era condena de lo peor. Ahí estaban los malditos. Entonces, ¿cómo puedes perdonar a alguien que te ha hecho daño emocional? Decidiendo en tu mente, primero, querer perdonar. O sea, me siento mal, me duele lo que me ha hecho, me duele lo que me ha dicho, pero decido perdonar. Ese es el primer paso de la decisión. Y ahí es como si Dios arrancara un trocito ya de esa amargura que tienes. Y luego sigue ya el Señor sanando. Y creerme, hermanos, cuando os digo que cuando decidís perdonar a una persona en vuestra mente, cuando volvéis a ver a esa persona, esa ira, esa rabia, ese rencor, se disipa un trozo de él. Ya notas que ese dolor no es tan intenso, ya no te molesta tanto su presencia, ya vas notando en él algo diferente a ese dolor. ¿Vamos a añadir? O sea, queda claro. ¿Alguna pregunta? Bueno, estas. No, aparte de eso, ¿alguien que le queda algo por ahí? ¿O está bastante claro? ¿Sí? Vale. Vale, aquí preguntan, ¿qué pasa cuando perdono a una persona pero sigo con el dolor? Creo que lo hago de corazón, pero sigo sufriendo por lo que me han hecho. Vale. Aquí hay algo muy interesante. Es decir, yo cuando tomo una decisión de perdonar a alguien, no solo tengo que contar con mi mente y no tengo que contar solo con mi corazón, he de contar con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que me va a mostrar qué hacer y cómo hacerlo en el momento oportuno. Hay un versículo que dice, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Hay un versículo que el Señor dijo que cuando te arrepientes, toma todos tus pecados y los tira al fondo del mar, ¿verdad? ¿Es así? Entonces, cuando yo pido perdón a alguien, y otra cosa también que creo que es importante, cuando voy a perdonar a alguien, tengo primero que perdonarme yo. En el sentido, si yo no le pido perdón a Dios por cómo he actuado, tenga razón o no tenga razón, eso da de que realmente en mi corazón hay una convicción de pecado y que Dios, solo a través de Dios, eso lo puede arreglar. Y hay muchas veces que decimos, bueno, va, yo te perdono, pero está ahí el... Hay que reconocer también otra cosa, hermanos y hermanas. Dios trabaja en muchas áreas de nuestra vida, sea física, sea emocional o sea espiritual, ¿vale? Y hay áreas donde lo llevamos bastante bien, lo llevamos bastante control, pero hay otras áreas que aún debemos aprender. Por eso es tan importante el entender qué ocurre, por qué ocurre y qué es lo que debo hacer para que eso que está pasando en mi vida no me moleste o no moleste a otra persona. ¿Amén? Yo, una de las partes que también siento en esto, y me di cuenta gracias a la palabra, es que cuando una persona perdona, ¿vale?, en su mente y siente en su corazón que cuando la ve aún siente resentimiento, como dice, sí es verdad que ha tomado la decisión de perdonar, pero su corazón aún lleva ese dolor. No, ese perdón no es completo. Digamos que ha empezado con una buena decisión, pero no se ha complementado con la emoción. Y eso es un transcurso que tiene que finalizar. Es como empezar una obra y no terminarla, empezar un cuadro y no acabarlo de pintar, empezar una literatura, un libro, pero no terminarlo, no tener fin. El perdón tiene un proceso. Empieza con quiero perdonar, es una decisión, pero tiene que bajar a esa emoción. Cuando baja esa emoción de verdad, sientes que has perdonado de verdad. Y cuando eso se establece, porque hay gente que dice, perdonar es olvidar. No.
Tú puedes recordar a la persona que te ha hecho daño en su momento, pero la diferencia de cuando has perdonado o no es que ya no sientes dolor cuando lo recuerdas. O sea, cuando tú miras a una persona que te ha hecho daño y sientes dolor en tu interior, ese perdón no está sanado. O sea, esa rencilla, ese dolor aún está ahí. Pero cuando tú miras a esa persona que te ha hecho daño y recuerdas ese dolor, pero ya no te duele, ahí ha habido una sanación. Sí ves la cicatriz, pero ya por más que aprieta ya no duele. Voy a ponerlo como una cicatriz, algo físico. Una cicatriz recién hecha, tú te cortas, te dan puntos y en ese momento tú la tocas y duele. Y sí, te han cosido, te han desinfectado, ya no estás sangrando, pero tú tocas y sigue doliendo. Y a veces el perdón es lo mismo, necesita un tiempo y a cada persona es un proceso. Hay gente que perdona rápidamente porque su resentimiento o rencor es corto. Hay personas que pueden guardar ira toda una vida o amargura toda una vida. Y hay personas que se ofende pero perdona rápido. Mira, una de las cosas que yo me he dado cuenta con mis hijos, bueno, en mi casa en conjunto, pero sobre todo con mis hijos, es que nos cabreamos, nos enfadamos y en el mismo día está todo perdonado. O sea, es como todo porque es como sanar rápido esa herida. Y lo importante es que eso no quede para siempre, que cuando toques esa herida ya no duela. ¿Ves la cicatriz? Te acuerdas del mal que te hizo en ese momento, pero ya no te duele. Con los hijos funciona muy rápido porque el amor de padres es brutal. Perdona rápido. O sea, el padre suele perdonar así, al chasquido. Nos ofende, nos dan un beso y ya está todo perdonado. Por un beso cambiamos un perdón. Funcionamos así los padres. Pero cuando no es un hijo, cuando es una persona en el trabajo, en familia, amistades, ahí puede haber un resentimiento más duradero. Pero sí que es verdad que tenemos que aprender a que cuando yo recuerdo ese problema no me tiene que doler. Si me sigue doliendo, hermanos, poneros delante del Señor, arrodillaros y volver a pedir perdón. Porque hasta que no sane la herida no va a salir el dolor. Porque Dios quiere quitar la amargura. Pero para eso tiene que haber un perdón sincero. O sea, desde la mente al corazón y al espíritu. Tiene que pasar todas las fases. ¿A complemento? La otra pregunta dice, ¿por qué no acepto el desapego? Vale, a ver, el desapego no sé si se refiere más a la amargura o al desapego de una persona, no especificado. Pero sea una cosa u otra, a veces cuando no aceptamos el desapego. Puede ser falta de inseguridad. ¿Eh? A una persona. Sí. Puede Cuando, ser eso, que cuando no aceptan el desapego puede ser por dos cosas. Puede ser por un profundo amor, depende también de ese desapego si es a un fallecido, una persona que has perdido y cuesta aceptarlo. Yo he perdido 2 hermanos y no es fácil perder a alguien y desapegarte, o sea, es algo que tienes algo ahí, el tiempo todo lo va tranquilizando. El desapego puede ser una persona que has querido, pero que te dejó. Puede ser de muchas maneras, pero ¿por qué no aceptamos el desapego? Yo creo que la base de no aceptar el desapego es porque nos centramos más en nuestras emociones que lo que el Señor en su espíritu nos quiere dar. Cuando yo me aferro tanto a algo en esta vida, sea persona, animal, circunstancia, trabajo, sea lo que sea, cuando yo me apego demasiado a algo, me va a quitar el gozo de vivir con el espíritu. Entonces, tenemos que pensar por qué me apego tanto a esa persona, por qué Cristo no es el suplente de todo, por qué no es lo demás una dádiva. Porque lo primero, si es Cristo en mi vida, los demás son regalitos de Dios. Mi marido es un regalo de Dios, mis hijos un regalo de Dios, vosotros sois un gran regalo de Dios, pero no sois mi sustento. Sois los regalos de Dios en mi vida. Porque mi apego está en Cristo.
Entonces, el único que no tenemos que querer desapegarnos es de Cristo. Y por desgracia, a veces es con quien más rápido nos desapegamos. Pero el que no aceptemos el desapego es porque ponemos demasiado amor a algo o a alguien que no nos va a dar la plenitud que solo Cristo nos puede dar. No sé de quién es la pregunta, pero espero haberle contestado. ¿Puedo decir algo? Claro. Relacionado con esta pregunta y la anterior, es reconocer primero el problema, que estoy poniendo demasiado énfasis o enfoque en algo o alguien. Entonces el primer paso es pedir perdón por mi demasiada atención a eso, y eso es arreglarlo con Dios. Claro. Y después tratar con el apego. Claro. Como, o verlo como un regalo, Sí. el tiempo se ha acabado. No sé, el reconocerlo primero como mi parte que necesita ayuda. Sí. Entre yo y Dios. Normalmente cuando hay un apego es del alma, ¿vale? También, normalmente es del alma. Los apegos, los deseos, lo que nos agrada hace que nos apeguemos. Entonces, eso es lo que nos hace una atadura. A veces la atadura es por tu falta de inseguridad, ¿vale? En tu vida, entonces esa persona o esa circunstancia te está dando la seguridad que tú tanto necesitas. Por eso el Señor dice resetear, modificar, cambiar vuestra forma de pensar. Porque los deseos que quiere la carne nos atan a esta carne. Pero los deseos que son puestos en el Espíritu Santo nos hacen libres de toda carne. Entonces, si no reconocemos, como dice la hermana, la raíz de por qué yo deseo tanto a esa persona o circunstancia, no voy a poderme desatarme. Y hay que arrepentirse de querer algo más por encima de Dios. Entonces, por eso tenemos que primero pedirle perdón al Señor, pedirnos perdón a nosotros. Porque a veces una de las cosas que me he dado cuenta con el ser humano es que nos es fácil a veces perdonar al prójimo. Nos es fácil pedirle perdón a Dios. Pero perdonarnos, o sea, perdonarse a uno mismo, no, a veces yo digo muchas veces que el enemigo no necesita trabajar. O sea, nosotros mismos es que yo no valgo, yo no sirvo, es que no sé qué, quién me va a querer, yo no soy un fracasado. O sea, el enemigo a veces yo me lo imagino tumbado en una hamaca tomando una Coca-Cola en las Bahamas porque nosotros estamos haciendo su labor. Entonces tenemos que aprender a perdonarnos. Por supuesto que yo he pecado y he hecho un pecado y me he dado cuenta y cambio, y cuando me doy cuenta, cambio mi actitud, le pido perdón a Dios, me perdono a mí misma y recibo el perdón de Dios. Porque Cristo me ha dicho que si yo me arrepiento de corazón, Él me perdona. Y si Él me perdona, ¿por qué me juzgo? Entonces, entendamos que si de verdad yo pido perdón, yo tengo que recibir ese perdón. Y no estar volviéndome a machacarme con una falsa mentira del diablo. Ahora bien, si sigo pecando con el mismo pecado, siempre significa que no ha habido un arrepentimiento verdadero. Y ahí sí tengo que yo volver a pedir perdón de verdad. Pero si yo he dejado de hacer ese pecado, se acabó. Si Dios lo olvida y lo tira al fondo del mar, ¿quién soy yo para coger y pescarlo? Entonces lo olvido y se acabó. Entonces tenemos que aprender, es muy importante saber la palabra de Dios, porque Dios pone en nosotros la sensación de culpabilidad cuando hay un pecado vivo en nuestra vida. ¿Para qué? Para que rectificamos, para que lo cambiemos, para que lo modifiquemos, no para que nos tengamos ahí en tortura perpetua. Eso lo quiere el enemigo, pero Dios nos quiere libre. Es como cuando a nosotros, nuestros hijos, les decimos, eso no lo hagas. ¿Por qué se lo decimos? ¿Porque los queremos mal? No, queremos que vayan a mejor, para que rectifiquen y hagan algo mejor. No que le estemos castigando porque estamos aburridos. No, queremos que ellos sean buenos y vayan a mejor. Por eso los rectificamos. Nuestro Padre Celestial es igual. Y el único acusador que no te hace levantar cabeza es Satanás. Entonces, cuando tú creas que algo no está sanándose en tu vida,
es o no te estás arrepintiendo bien o no te estás cogiendo ese perdón en serio de Dios, ni te estás perdonando a ti mismo. Es muy importante entender lo que es el perdón, porque va encarado en tres formas. Vale, aquí hay una pregunta que va muy unida a la que acaba de decir Miriam. Es, ¿qué opina Dios sobre la amargura? ¿Qué va a opinar Dios sobre la amargura si Dios es amor? Es todo lo contrario, ¿verdad? La amargura es una raíz muy profunda que nos quita la libertad, nos hace presos, nos hace malinterpretar la palabra de Dios, nos hace no ser los hijos e hijas que Dios nos ha escogido. Entonces, si yo tengo en mi corazón esa raíz de amargura, yo nunca voy a poder declarar quién soy delante de Dios, porque no voy a tener a Dios en mi vida. Voy a ser yo carnal, mi enojo, mi tal, siempre cabreado, siempre... Ahora bien, aquí hay un versículo que está en Isaías 55:7 que dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de él recibirá compasión. Es decir, cuando yo estoy en este trance, en esta situación, donde todo me sale mal, todo es como un castigo, claro, la primera idea es, yo no valgo para nada, yo estoy mal así, pero si Dios te está diciendo que dejes lo que estabas haciendo, que te vuelvas a Él, porque Él te va a perdonar y Él te dará la compasión. Es decir, tenemos esa puerta abierta, esa puerta de gracia, esa puerta de amor, de favor que Dios nos da a sus hijos. Ahora bien, esto se puede hacer efectivo el día que tú lo aceptes. No aquí, no aquí. El día que yo entienda que Dios no quiere que yo viva amargado, y lo doy como testimonio, que yo en mi vida lo pasé por tiempo, que todo me salía mal, que nada tenía... yo decía, a todo el mundo le salen las cosas bien, pero excepto a mí. Y yo luché mucho con la amargura, porque aún no conociendo a Dios como lo conozco ahora, yo me atreví a decir al Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Qué te he hecho yo a ti? ¿Por qué permites que me pase a mí esto ahora en este tiempo? Ahora, mira, llevamos una época que en poco tiempo he ido muchas veces al hospital. Cuando yo al hospital no he ido nunca en mi vida. Bueno, pocas veces. Pero yo estaba tranquilo, estaba en paz. O sea, no estaba amargado. Es decir, jolín, ahora estoy aquí en el hospital mientras que me llamen, tal, pasa mucho tiempo. Y yo dije, Señor, tú sabes quién soy delante de ti. Y tú sabes que si hay algún problema, el mejor médico eres tú. Con lo cual, yo descanso en ti y lo que tú hagas, yo lo aceptaré. Pero siempre con agrado, con un corazón agradecido. No con... Porque la amargura no trae nada bueno. Es una raíz muy profunda. Es una raíz que viene posiblemente de nuestros antepasados. Y eso hay que verlo y hay que vigilarlo y si nos dan la oportunidad, poder erradicarlo a través del Espíritu Santo, que hace siempre la obra perfecta en cada uno. Y no importa quién seas, ni cómo te sientas, ni que todos estamos viviendo y pasando por los mismos procesos. No importa que vivas en Estados Unidos, que vivas en Nigeria, que vivas en España, que vivas en África. Todos los hijos de Dios tenemos el mismo procedimiento, que es la pelea entre la carne y el espíritu. Y por mucho que sepamos de la palabra, y por mucho que sepamos de historias, y por muy bien que tengamos una relación con el Espíritu Santo, eso no te va a quitar, ni me va a quitar pasar por momentos de dificultad. Y podéis poner el nombre que queráis. Pero eso también depende mucho de nosotros, de cómo querer encauzar ese problema, si lo sigo viviendo,
Si sigo viviendo con amargura o realmente lo pongo delante de Dios para que sea Él el que me libre. Porque solo Dios lo puede hacer. Yo puedo añadir algo en Efesios 4, 31, 32, nena. Voy a leer esto porque creo que nos ayuda mucho qué es lo que opina Dios de la amargura. En Efesios 4, 31, 32 dice, abandonad toda amargura. O sea, eso es lo que opina Dios. Quiere que abandonemos. Y es una decisión. O sea, abandonar no es que otra persona tenga que ayudarme, no, yo te abandono. Yo soy la que decido abandonar toda amargura. Pero luego de la amargura dice ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. O sea, abandonar todo lo que es malo. Es mi decisión abandonarlo. Esa es la opinión de Dios. Y luego Él me da un antídoto. Más bien, a cambio de esa amargura y de haberla abandonado, más bien, sed bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdonaos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Si yo recibí el perdón de Cristo, poneros en la situación. Todos merecíamos la cruz. Todos. No algunos, no unos pocos, no muchos. Todos merecíamos la cruz. Y Cristo, no mereciéndola, nos perdonó de tal manera que pagó por nuestros pecados. Y aquí está diciendo, así como Dios os perdonó en Cristo. Si Dios, a través de Cristo, me ha perdonado toda mi amargura, toda mi ira, todo mi enojo, ¿cuánto no más yo tengo que imitar a Cristo si soy hija de Dios? Por eso el Señor me está diciendo, abandona, Miriam, abandona toda amargura, abandona tu ira, abandona ese enojo, deja de gritar, deja de calumniar. Todas las cosas malas que estás haciendo, déjalas de hacer, abandónalas. Y abandonar es apartar de tu vida, dejarlo atrás. No es ahora sí y mañana no. Abandonar es abandonar. Si tú abandonas a alguien, la abandonas para siempre. Porque si no, no es abandono, es un juego. Pim, pam, no. Dios dice abandona, abandona. Pero el Señor te está diciendo repesca la compasión. Coge la bondad. Sé compasivo. ¿Cuándo podemos ser compasivos? Cuando entendemos que nadie es perfecto. Si alguien me ofende, si alguien me humilla, si alguien me molesta, tengo que entender que esa persona es tan humana como yo. Que si yo me equivoco y ofendo a alguien, quiero que me perdone como yo tengo que aprender a perdonar a otra persona. Esto es un dar y recibir. Por eso el Señor dice, así como vosotros os perdonáis, Dios os perdonará. O sea, en la medida que yo mida a mis hermanos, Dios me va a medir. Y eso depende de mí también. Entonces el Señor me está diciendo, podéis hacerlo. ¿Queréis hacerlo? Es la pregunta. Por eso creo que la pregunta de... Bueno, ya las cambiad. De que al Señor no le gusta la amargura es que sabe que es una raíz. Yo siempre he dicho que la amargura es un cáncer en el alma. Un cáncer muy brutal. Y el que lo vive lo refleja hasta en su cara. Su cara está decaída, siempre refunfuñando, siempre quejándose. Su cara se ve pálida. O sea, no se le ve gozo, no se le ve alegría y es totalmente lo contrario al Espíritu Santo. Por eso el Señor dice abandonadlo, porque si vive la amargura no puede vivir Cristo en el mismo sitio, porque Él es todo lo contrario a la amargura. La pregunta de este hermano dice, ¿cómo enseñar a controlar la ira a familia, restos, a quien sea, a quien lo ponga por el medio? ¿Cómo enseñar a controlar la ira? A ver, la ira creo que no se puede enseñar, solo creo que se puede demostrar con tu ejemplo. O sea, creo que no, por más palabras que yo le pueda decir a mis hijos o a vosotros, no hay que tener ira, lo que estamos haciendo aquí, de daros instrucciones, eso está bien, porque eso queda aquí en el conocimiento, eso está bien, pero aplicarlo dentro es complicado. Y creo que la mejor manera de enseñar a alguien cercano a ti a algo es tu ejemplo. ¿Cómo vives tú? Porque la gente puede ver en ti
que estés diciendo no tengas ira, no te pelees, no te enfades con no sé quién, pero luego en casa estás chillando, berreando, enfadándote, no perdonando, resentimiento día tras día. Entonces nuestras palabras van a ser totalmente inútiles porque nuestro ejemplo no ha sido en comparanza. Yo me acuerdo cuando era pequeña que mi padre, al cual amo muchísimo, me acuerdo que me decía, haz lo que yo te diga y no lo que yo haga. Eso me mataba. Me mataba porque mi padre me decía una cosa, pero yo veía que él hacía la contraria. Y yo decía, pero papá, me estás diciendo que no haga esto y tú lo haces. Y cuando me decía, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Eso me hervía la sangre, porque no lo entendía. Yo decía, quiero que me muestres con tu ser lo que tú estás diciéndome por tu boca. Y aunque como padres nos cuesta mucho demostrar lo que decimos por la boca, lo tenemos que intentar. Porque los padres no somos perfectos. Nos equivocamos todos los días. En algo ponemos la pata. El otro día mi hijo se enfadó conmigo porque me dijo, me voy, y le digo, sí. Solo le dije sí, se ofendió. No me digas sí, dime dónde voy, por qué me voy, no, pregúntame algo más. Y yo, pues si solo te he dicho sí, o sea, he aceptado que te vas. Pues se ofendió, se molestó y dije, bueno, pues él quiere que lo reprenda. Pues nada, la próxima vez le reñiré, ¿dónde vas? ¿Por qué te vas? Quédate aquí. O sea, nunca lo vamos a atinar. Aun dándoles lo que ellos quieren oír, aún así se van a ofender. O sea, los padres nos vamos a equivocar, pero lo importante es intentar dar el ejemplo. Y con ese ejemplo les vamos a dar el amor que ellos necesitan. Entonces, esa ira se controla si nos controlamos nosotros, en nuestro alrededor. Además, dicen que la música amansa a las fieras. Vale, eso lo dicen por ahí. Yo siempre he dicho que la palabra dócil, y la palabra lo dice, que la palabra dócil y mansa amansa a cualquier bestia. Cualquier persona que te esté berreando, chillando, tú le hablas con suavidad, con tranquilidad y con amor, esa persona pasa del 100 al 10, en seco, y lo he vivido. Y lo he vivido. De una persona casi comerme, hablarle con tranquilidad y esa persona bajar el nivel. Porque si de las dos personas van al mismo nivel, al final acaban los dos estallando. Entonces la palabra hace que la ira baje, pero tiene que bajar primero en nosotros, antes de querer que baje en los demás. Y yo era una persona de bastante ira y de bastante voz y de bastante cabreo y de bastante todo. Lo sé por experiencia. ¿Me toca? Me toca. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo se perdona el odio o rencor? Es básico tener en casa un bate de béisbol. Es maravilloso. Os veo muy serios. A ver, el odio y el rencor nacen del corazón. ¿Vale? Empieza a fabricarse aquí, pero termina aquí. En Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. O sea que si yo tengo algo en mi vida que Dios no me ha perdonado, yo nunca voy a poder perdonar a alguien que me odie. ¿Entendéis? Si en mi vida hay algo que no está conforme a Dios, conforme a su propósito, yo no voy a poder experimentar esa gracia y ese gozo que Él tiene conmigo para llevar a otra persona, pedirle perdón y que me quite ese rencor que tengo contra esa persona. Porque, como hemos entendido, el odio y el rencor salen del corazón, están en la carne. ¿Vosotros habéis escuchado una vez que Dios tiene odio a alguien o rencor a alguien, el Señor? ¿Lo habéis escuchado una vez en la Biblia? ¿A que no? Ahora, ¿tenía motivos? Pero Él nunca dijo una palabra mal dicha a nadie, todo lo contrario. Siempre hablaba con amor, con favor, con gracia, para que pudieran recibir esas personas lo que realmente necesitaban. Y es esta pregunta, como podéis ver, perdónanos nuestras ofensas. Si yo le pido al Señor perdón
por las cosas que estoy haciendo, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Si yo le pido al Señor que me perdone por algo que yo le he ofendido, el Señor me da a mí el favor para que yo pueda perdonar a alguien que me ha ofendido a mí. No solo me perdonas a mí, pero yo no perdono a la otra persona. Eso no funciona así. Aunque realmente, y por desgracia, sí que hay casos así. Yo contigo, Señor, yo estoy bien, yo te amo, yo te adoro, yo te alabo, pero luego viene alguien y me hace algo pequeño y ya estoy con, jolines, otra vez ¿por qué será? Si yo no sé diferenciar que necesito primero el perdón de Dios a mi vida para que yo pueda perdonar a cualquier persona, me haya hecho cualquier cosa que me haya hecho. No importa que sea algo pequeño o algo grande. Como dice Dios, el Señor, el pecado no es pecado con P minúscula y pecado con P mayúscula. El pecado en sí es pecado, es general. Cuando odiamos con el rencor, hay algo que se produce dentro de nosotros, ¿vale? Es algo que no nos permite ver con claridad la situación. Y si yo estoy muy cabreado, estoy con la rabia, yo nunca voy a poder hablar con esa persona como una persona, o como un conocido, o como un familiar. Voy a hablar desde el daño que hay en mi corazón. Porque tú me has hecho esto, porque tú me has hecho esto, porque nunca tal, cuando te he necesitado nunca has estado, tal. Entonces, si dentro de mi corazón hay rencor o hay amargura, nunca va a eso. Por eso es tan importante decir al Señor, perdóname, Señor, primero por lo que le he hecho a esta persona y quizá a otras personas si no me he dado cuenta. Y ayúdame a ser valiente y a ser capaz, porque hay muchas veces que pedir perdón cuesta. No es fácil decir a uno, mira, perdóname porque sé que te he hecho algo mal y sé que te sientes mal. Y el perdón, hermanos, el perdón rompe cadenas de pecado, trae sanación, trae liberación. Y hay muchas veces que por nuestro propio orgullo no dejamos que eso salga. Y preferimos quedarnos con esa sensación de inseguridad, de inferioridad, de estar mal, por no ser lo suficientemente valientes y dar ese paso. Como ya vimos en la película, cuando Pedro le dijo, Jesús, Señor, estás en el mar, yo quiero ir a ti. ¿Y qué dijo? ¿Y qué hizo Pedro? Bajó, pero cuando vinieron las tribulaciones, pues eso pasa a nosotros. Sí, yo cuando coja a tal, lo voy a perdonar. Pues yo lo voy a perdonar. Pero en el transcurso pasan cosas por la cabeza y empezamos. Ya ves, ¿para qué lo voy a perdonar? Luego seguramente me va a hacer otra igual o peor. El rencor, el odio, está ahí. Solo cuando vamos a los pies de Cristo, solo cuando dejamos esa mochila que llevamos ahí quizá por mucho tiempo, más del necesario, y cuando se lo entregamos a los pies de Cristo decimos, Señor, yo no puedo continuar en mi vida con esto, porque esto no me pertenece a mí. Lo tomé un día, pero realmente no me pertenece a mí. Así que lo entrego delante de ti, perdono a esa persona, quítame el rencor para que yo pueda continuar con mi vida. Yo quiero añadir a esto, porque la pregunta, ¿cómo se perdona el odio o el rencor? Yo creo que la forma palpable es como hizo Cristo, poniéndote en el lugar del otro. Cristo se puso en el lugar nuestro y es cuando dijo en la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que están haciendo. Se estaba poniendo en nuestro lugar. Sabía que íbamos todos a ser condenados y Él nos perdonó de esa manera. Cuando una persona nos está dañando y tenemos ese resentimiento, esa amargura o ese odio, es pararnos a pensar y decir, ¿por qué? Por ejemplo, voy a poner el caso de mi marido, ¿vale? Voy a ponerme siempre aquí, al lado.
¿por qué Santi me ha dicho eso de esa manera? ¿Por qué me ha ofendido en esa palabra? ¿O por qué me ha levantado la voz? ¿O por qué me ha tratado de esa manera que creo que es injusta para mí? Entonces, yo tengo dos maneras de actuar ante esa palabra que él me ha dicho. El decir, mira cómo me ataca, mira cómo me humilla, mira lo que me ha dicho, y sentir esa amargura y ese odio y esa rabia y quedármela para mí, o ponerme a pensar en él más que en mí y decir, ¿por qué Santi me ha dicho esto? ¿Qué le estará pasando? ¿Tendrá un mal día? ¿Habrá pasado un mal día? ¿Alguien le habrá dicho algo? ¿Tendrá un dolor que yo no me he enterado? ¿Estará viviendo una época ahora mismo emocional que yo no me he enterado? Él no me ha contado y ha explotado de esa manera por eso. O sea, es ponerme en su piel más que en la mía. Ahí es cuando yo voy a entender un poquito el cómo poderlo perdonar. Iré hacia él y le preguntaré, Santi, ¿por qué me has hablado así? ¿Qué te pasa? ¿Algo? ¿Has tenido un mal día? ¿Alguien te ha dicho algo? Y a lo mejor él se calla y no me lo quiere contar, y a lo mejor él coge y me dice, pues me ha pasado esto, lo otro, y se acabó la amargura, porque se habla. Uno de los enemigos más comunes de la amargura y del odio es la falta de conversación. El diálogo mata a matrimonios, a familias y a amistades. El no hablar, el no decir, ¿hay un problema? O sea, ¿has dejado de hablarme? ¿Ha pasado algo? ¿Te ha ofendido en algo? Y esa persona se abrirá, a lo mejor no, pero tú decides perdonarla. Pero es importante que sea ponerme en la piel del otro, más que la mía. Porque mientras que mire hacia mí, el yo va a alimentar mi ego. Pero si miro hacia afuera y pienso que ha tenido un mal día, rápidamente lo voy a perdonar. Y a lo mejor me estoy inventando que ha tenido un mal día, pero a mí eso me ayuda a no tener resentimiento. Yo a veces, Santi me ha hablado de alguna manera, que pocas veces, doy gracias a Dios que tengo un sol de marido, pero alguna vez me ha hecho alguna cosita y me he quedado parada y he dicho, un mal día tiene. No es normal en él. Entonces, un mal día o un mal momento, y lo paso, lo retiro rápido. En mi mente no se establece, porque yo no quiero quedarme con esa amargura. Quiero darle la opción a la duda de que ha tenido un mal día. Ya está. Y si eso se prolonga, pues ya nos sentamos a hablarlo. Pero lo importante es ponerme en su piel, más que en la propia mía. Porque como miremos hacia adentro, se nos va a quedar el dolor. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo influye la amargura en el carácter de una persona cuando tiene que tener a Dios en su corazón? Creo que no debería de existir. Es verdad que cuando una persona es cristiana, la amargura no debería de existir. Porque si Cristo vive en mí, yo soy una nueva criatura. ¿Vale? Eso se establece en el momento que conocemos a Cristo, se establece. Ahora bien, la vieja esencia del yo antiguo no ha muerto del todo. Yo espiritualmente ya soy una nueva criatura. Yo he renacido en mi espíritu, pasé de muerte a vida. Pero mi alma viene contaminada de malas enseñanzas, de una crianza mala, donde a lo mejor he sido dañada. Hay gente que, por ejemplo, ha sido violada, maltratada, de mil maneras. A esa persona le va a costar más perdonar. Perdonar al quien le violó, a perdonar al que le pegó, al que le ultrajó, al que le hizo pasar una mala infancia. Va a ser difícil desde su alma aprender a perdonar. Ahora bien, si ya Cristo vive en ti, porque una persona no cristiana no tiene las armas de un cristiano. Una persona no cristiana puede vivir con su amargura eternamente. Y muchos psicólogos han ayudado a muchas personas. Pero solo el Espíritu Santo es el que sana desde el Espíritu. Puedes mejorar emocionalmente, pero el Espíritu solo lo sana el Espíritu Santo. Y una persona cristiana, si se deja guiar y sanar por el Espíritu Santo, esa persona pasa poco a poco y lentamente en santidad. Por eso se llama santificaos, santidad. ¿Yo nací en Cristo? Sí, pero hay un proceso de saneamiento. Santificación. Dice, en Hebreos dice, en Hebreos 12, 14, 15 dice, buscad la paz con todos. Es algo que tenemos que hacer, buscar nosotros la paz con todos. Y la santidad,
¿Por qué si yo ya soy santa y libre en el Señor y yo ya he nacido de nuevo, tengo que buscar la santidad? Pues porque mi alma aún no camina en santidad. Mi alma camina aún con rabias, rencores, rencillas, dolores. Por eso aquí me está diciendo que busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que ir mejorando poco a poco. Aseguraos de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, nosotros somos los que alcanzamos la gracia de Dios. Dios nos da la gracia, es un regalo de Él. Quien la alcanza soy yo. ¿Cómo? Buscando esa santidad, mejorando con el Espíritu Santo. Dice, de que ninguna raíz de amargura brote, o sea, la raíz de amargura brota. ¿Qué es un brote? El principio de una planta. Un brote es simplemente el principio de una planta. Si eso no lo matamos en el momento que está saliendo, se hace grande. Y como el árbol se haga grande, cuesta mucho de matarlo. Dice, y cause dificultades y corrompa a muchos. Y el problema de la amargura no es que lo que a mí me afecta, sino que afecta a muchos. O sea, cuando yo estoy amargada, amargo al que está a mi alrededor. O sea, no solo me va a dañar a mí, voy a ser como una bomba nuclear. Por eso un hijo de Dios debe de buscar más los frutos del Espíritu Santo y dejar la vieja esencia de lo que era el alma. Pero es una decisión propia. O la tomo yo o nadie la va a tomar por mí. O sea, yo no puedo hacer que tú dejes tu amargura. Yo puedo hacer que yo deje mi amargura. Y yo puedo contagiarte a ti para que vayas en santidad. O puedo contagiarte con mi amargura. Depende de lo que yo vaya, tú vas a recibir. ¿Queden buenos? Queden unos cuantos. Me queda rápido. Sí, sí, sí. Vale, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo librarme de tantos pensamientos que no están bien y me amargan? Vale. Yo creo que eso todos lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Un pensamiento que está ahí y no sabes cómo apartarlo, ¿verdad? ¿Os acordáis en la Biblia hay un versículo que dice, están los discípulos diciendo al Señor, Padre, en tu nombre no echamos demonios, en tu nombre no echamos tal, ¿y por qué no salió tal? ¿Y qué le dijo? Solo hay pecados que salen con oración y ayuno. O sea, la oración y el ayuno tienen mucho poder en la vida de la Iglesia. Pero si vamos al Salmo 32:5, dice, pero te confesaré mi pecado y no te ocultaré mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. O sea, cuando yo confieso al Señor, Él me perdona. Y como ponía la pregunta, que hay tantos pensamientos que están ahí en marcha y que traen amargura, es por eso, porque no permitimos acercarnos a Dios y nos es más fácil estar en la carne, ¿vale? Nos es más fácil quejarnos, es que mira cómo me van las cosas, es que no me encuentro bien, es que siempre estoy enfermo, pero hay que espabilar, hay que dejar esas conductas naturales y terrenales y ser capaces y valientes y dar ese paso de fe y buscar a Dios y decir, Señor, yo necesito que me ayudes en este tema que estoy viviendo. Y si hace falta, tomaré ayuno y haré sacrificios, me pondré de rodillas delante de ti para que veas que lo que te estoy diciendo es de verdad, aunque a Dios no hace falta que le diga las cosas porque Él nos conoce a todos perfectamente bien. Vamos rápido porque aún faltan bastante. Y hay un versículo en la Biblia que dice bien claro que el Señor quiere que modifiquemos nuestra forma de pensar. La única manera de santidad es que toda la palabra de Dios se establezca como verdad en nuestra mente, para que la mentira salga fuera. Es la única manera. Si no memorizamos la verdad, la mentira se establece en nuestro corazón. Es la única manera de romper las mentiras de este mundo. ¿Cómo sanar si el daño es continuo?
pues solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Si el daño es continuo, solo el Espíritu Santo puede sanarnos. Pero tenemos que rendirnos. La palabra se llama rendición. De mí depende querer ser sanada o no. El médico me puede dar medicación. Depende de mí si me la tomo o no me la tomo. Pues Cristo ya me ha dado su sanación. Depende de mí aceptarla o no. O sea, si el daño es continuo es porque yo no estoy aceptando esa sanidad. Yo no estoy aceptando esa medicación de la palabra que Dios tiene para mí. Entonces la pregunta es, ¿estoy rindiéndome continuamente al Señor para ser sanada? Vale, otra pregunta pone, ¿puede alguien que predica vivir en amargura ocasionalmente? Poder vivir, puede vivir. Ahora, no debería vivir. Si yo soy alcohólico y sé que no puedo tomar alcohol, no voy a entrar a un bar a pedir, porque al final voy a beber, ¿verdad? Dice, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Si en el momento que tú estás mal, es muy fácil que digas palabras que puedan herir a otra persona, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en qué hacer y cómo hacerlo. Porque si yo no me encuentro bien, por ejemplo, un día, de hecho, no sé, hace tiempo le dije al hermano que predicara porque tenía un día mal, había sido cosas malas y no estaba capacitado para predicar y tenía una prédica muy buena, pero no estaba con las fuerzas ni sabía que Santi iba a estar aquí delante de Dios abierto para lo que el Señor me dijera. Y predicó él. Porque debemos estar seguros de todo lo que está en nuestra vida, de todas las cosas y todos los detalles que estamos viviendo cada uno. Y si yo vengo un día con amargura, pues lo normal es que no ocupe este lugar. De hecho, yo no lo haría. Bueno, esto más que una pregunta parece como una confesión. Me cuesta un poco entenderlo, ¿vale? Sí, yo también. Pone, Señor, dime qué es lo que yo puedo y lo que yo no puedo tener, y dime lo que puedas tú, que espero para mí, o algo así, ¿vale? Creo que más que una pregunta es una confesión. Si realmente abrimos nuestro corazón, si realmente pedimos de verdad al Señor que nos guíe en nuestra vida, que nos use, que nos lleve a su plan, entonces recibiremos todo lo de Él. Todo lo que pidamos en contra de la voluntad de Dios no se va a cumplir. Porque Dios tiene ya desde que el día que nacimos un plan, un propósito, un proyecto. Y eso no hay quien lo rompa. Sara quiso anticiparse, ¿vale? Como no venía el niño que ellos esperaban, porque la paciencia es uno de los frutos del Espíritu que nos falta al ser humano, pues cogió y dio a su criada, y la que se lió con la criada, porque ahí vino una raíz que Dios no quiso nunca, porque el hijo prometido iba a ser Isaac, no iba a ser Israel. Entonces, a veces queremos los planes de Dios, pero no nos humillamos a los planes de Dios. Entonces, esperemos a que Dios nos guíe a qué hacer y cómo hacerlo. Tener bien abierto el radar espiritual. Leer mucho la palabra, pero ante todo, obedecerla. Porque si la leemos y no la obedecemos, es como leer un cuento. Yo puedo leer muchos cuentos, pero si luego no estoy apta o guiándome bajo la palabra, de ahí nada vale. ¿Tendré conocimiento? Mucho. Hay muchos ateos con mucho conocimiento de la palabra. Pero lo importante es andar en ella. Dios no quiere. De hecho dijo, Señor, ¿cómo sabremos que son tus hijos? Por sus hechos, por su forma de andar, de vivir. Por esa manera sabréis que son míos.
no por lo que dicen o por lo que saben de la palabra. Entonces, tengamos el Espíritu Santo siempre bien abierto y nuestra mente a recibir lo que Dios tiene planificado para nosotros. Vale. ¿Realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? Muy buena pregunta. Te hago yo a ti esa pregunta. ¿Estás haciendo lo que es la voluntad de Dios? Dice en 2 de Crónicas 39b, dice, el Señor su Dios es misericordioso y compasivo. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Yo creo que eso dice mucho. O sea, si yo intento hacer la voluntad de Dios, yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La palabra. Yo tengo que invertir tiempo en leer la palabra, tengo que invertir tiempo en escuchar al Espíritu Santo, que es el que me va a dar o va a traer a mi vida la revelación para que las cosas me vayan mejor. Y hermanos, lo digo, creo que últimamente lo he comentado bastante, llevo unos años que el Señor me está hablando de una forma muy, muy, muy grande. Y para mí eso, ¿qué me hace entender? Pues que no soy perfecto, pero que voy dentro de los caminos de Dios. Porque el Señor de mí ha quitado muchos pecados, muchos pecados. Y Él me ha enseñado a ser más su hijo que el santi carnal. Cuando Él nos rescató en la cruz, Él tenía un plan perfecto. Y cada uno debemos experimentar ese plan para saber de dónde venimos y saber a dónde vamos. ¿Dónde estábamos y dónde estaremos? ¿Cuál era nuestra perspectiva o nuestra idea y cuál es lo que Dios nos está declarando en sus promesas? Y más el tiempo que estamos corriendo, hermanos, que el fin del mundo está bastante cerca por todo lo que estamos viendo. Entonces, motivo de más para hacerse esa pregunta. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Cuando tú haces algo malo, ¿qué sientes? ¿Te sientes con gozo? ¿Te sientes bien? ¿O te sientes con algo fallado? ¿Verdad? No te sientes bien, no dices, jolines, que parece que no. Ese es un motivo perfecto para saber si está delante de Dios bien lo que has hecho o está mal. Y siempre intentar vivir con júbilo y no permitirle al enemigo que nos vaya acusando, que él es el gran acusador. También que predicas, mira, el otro día estabas allí y no te salían las palabras, o estabas en oración con tus hermanos y he dicho algo que no debías. Pero es que el enemigo es su labor. Pero tenemos al mayor, al más grande, ¿verdad? A Jesús. Entonces, es como un niño pequeño. Cuando tú le enseñas a nadar, ¿no? A caminar, al principio va como así, ¿no? Pero llega un momentito, más el tiempo, que luego camina un poquito mejor. Y luego camina perfectamente. Ahora, ¿está haciendo la voluntad que le pertenece? Sí. Ahora, nosotros como cristianos, ya como hombres y mujeres, ya cuajados ya en años, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Es una buena pregunta para que te hagas tú. La última pregunta, y es muy importante, dice, Dios me puede, o sea, Dios me perdona si estoy enfadada. Y es importante porque, a ver, ¿quién nos enfada al cabo del día un ratito a alguien por alguna circunstancia? Dios fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Nuestros pecados es mucho más grande que cualquier enfado, ¿vale? Job se enfadó un poco con Dios porque no merecía ese castigo. Es verdad que no había hecho nada malo, Job. Y, entre comillas, era un poco justificable de que él estuviera enfadado, porque no había hecho nada malo. Ahora bien, sí que Dios halló un poco de arrogancia en Job por creerse tan perfecto, porque no hay gran defecto que creerse perfecto. Entonces, Dios lo puso en su sitio, ¿vale? Al final de Job, quien no lo ha leído, es un libro, para mí es
de los mejores. Me encanta la Biblia, pero Job a mí me enseña mucho. Porque llegó un momento que le dijo, ahora, hijo, te voy a decir dónde estás tú y dónde estoy yo. ¿Acaso tú has hecho esto, aquello, lo otro? ¿Le das de comer al león, a este, lo otro? Abres los cielos, cierras las compuertas de las aguas. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Le dijo en todo momento. Pero en ningún momento de todo eso le dijo, no te amo, te desprecio. De hecho, le dijo, ahora tú vas a orar por estos 3 que no han hablado por mi boca, y si tú no oras por ellos para que los perdonen, no los perdono. O sea, aunque Job estaba recriminándole a Dios, medio enfadado porque no merecía eso, Dios no se lo tuvo en cuenta. ¿Lo puso en su sitio? Sí. Le enseñó, le reeducó, lo colocó otra vez en su lugar. Pero en ningún momento cogió y le dijo, ya no existes para mí. Y esto me lleva a mí, espera, a ver, que mi móvil no... Y esto me lleva al versículo en Lucas 6, 27, 28 que dice, pero a vosotros que me escuchasteis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a quienes os odian, bendecid a quienes os maldicen y orad por quienes os maltratan. O sea, dar lo mejor al que peor os ha hecho. O sea, dar lo bueno aun recibiendo lo malo. Dios nos da lo bueno aunque nos enfademos. Y Él entiende nuestros enfados cuando perdemos a un ser querido. Yo me acuerdo cuando mi madre faltó, mi hermano Gaby, que mi madre 1 semana y media estuvo no enfadada, peor, con Dios. Iba a saco, a por Él, hasta que le dije, mamá, me ofende que lo ofendas. Como si a ti te estuvieran ofendiendo, a mí también me ofende que lo ofendas. Mi madre ahí paró, me pidió perdón. Yo no tenía nada que perdonarle porque entendía el dolor de mi madre. Perder un hijo tiene que ser lo último, de lo último. Y yo entiendo que hay momentos de nuestra vida que tengamos enfados y estemos enfadados con Dios y que estemos enfadados con las situaciones que Dios permite en nuestras vidas. Pero creerme, hermanos, que no hay situación que Dios permita que no sea una prueba buena para nuestro crecimiento espiritual. En ese momento parece amargo, en ese momento parece doloroso, pero créeme que cuando pase todo ese valle de amargura o ese valle de dolor, vemos hacia atrás y dices, Señor, gracias a ese problema tan gordo, yo hoy puedo enfrentarme a problemas más gordos, más grandes y más fuertes. Aquello me hizo fuerte para lo que viene ahora. Y creerme, hermanos, que vienen tiempos donde vamos a tener que decir sí amo a Cristo, aunque perdamos la cabeza. Porque nos la pueden pedir, la cabeza. En muchos países la están pidiendo. Y a nosotros, en el tema que tengamos que comprar con la mano a la frente, habrá que decidir si queremos comer o no. O vamos con Cristo o comemos. Pero no vamos a poder tener las dos cosas a la vez. Y sí, es verdad que el Señor va a entender nuestras flaquezas y nuestros enfados o nuestros momentos. Pero Dios no es un Dios de rencor, es un Dios de reconciliación. Aunque me enfade, Él va a buscarme y me va a encontrar si yo estoy dispuesta. Ahora, si mi enfado es perpetuo con Él, posiblemente me separe de Él y el Espíritu Santo se vaya de mí. Porque depende de mí que ese enfado dure más o menos con Él. Mira, una última cuestión. Los que somos padres, si viene tu hijo y ha hecho algo malo y te pide algo y te pide perdón, ¿lo perdonas? Ahora viene otro niño pequeño que no es tu hijo, que ha hecho algo malo y te pide perdón, ¿lo perdonas? Pues sí, si es pequeño, sí. Jesucristo no nos conocía a ninguno de los que estamos aquí, pero Él nos perdonó. Como al que estuvo crucificado con Él, cuando dijo, cuando estés en tu reino, te acuerdas de mí. ¿Él le pidió perdón? No. ¿Lo perdonó? Sí. Esa es la cuestión. Que lo que hay en tu corazón es lo que emana tu vida. Y uno puede saber mucho, como decía Miriam antes, puede conocer muy bien la palabra, puede dar muchos testimonios buenos, pero tener un corazón enfermo. Un corazón que solo trabaja para su propio beneficio.
un corazón irritante. Y Dios está pendiente de ese corazón. Porque Él nos llamó para que pudiésemos llevar una vida conforme a Él. Y eso no significa que no habría problemas. Porque todos sabemos que hay problemas y habrá hasta el día del juicio final. Pero nuestro deber como iglesia y como hermanos es seguir caminando, dando pasos de fe y poniendo nuestro corazón y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora quiero, hermanos, que cerréis todos vuestros ojos